Hora de Aventura es una serie llena de personajes memorables. Tenemos guerreros, magos, brujas, demonios, animales que hablan y hasta una versión más pro de Benson. Pero lo que realmente hace increíbles a estos personajes es muchas veces el mensaje que pueden dejarnos con sus historias. Personajes que con solo un par de apariciones consiguen dejar algo en el televidente, ya sea un trasfondo oscuro o un significado oculto que se esconde detrás del tono infantil de la serie. Esto es justamente lo que me pasó cuando me crucé con este personaje. James Baxter se nos presenta en el capítulo 18 de la quinta temporada, capítulo que lleva el mismo nombre del personaje y el que hace referencia a James Baxter, famoso animador reconocido en la industria por sus trabajos revolucionarios en Disney y DreamWorks, considerado como una leyenda de la animación y siendo prácticamente un dios que sobrepasa los límites de la animación 2D. En este capítulo, James no solo le otorga la animación al personaje, sino que también le da su voz a este caballo que funciona a su vez como homenaje y como una curiosa representación de sí mismo. La colaboración de Hora de Aventura con James se dio allá por el año 2013, logrando como resultado este interesante y bizarro personaje. Un caballo rubio que relincha su nombre mientras se balancea en una colorida pelota de playa, recorriendo tierra de buscando disipar la tristeza de las personas animándolas con su número. Este capítulo sirve principalmente para presentarnos el personaje y su filosofía. Sin embargo, el capítulo 19 de la octava temporada sería otro cantar, dándonos un vistazo más profundo y personal sobre el personaje y al mismo tiempo haciendo que estos dos capítulos funcionen como dos caras de una misma moneda, haciendo que la historia de estos capítulos se retroalimenten y logren dar un mensaje con más peso. Esto diciéndolo de forma más simple, ya que la historia de James dentro del universo de Hora de Aventura es una de las más intimistas, puesto que James es una de las tantas metáforas perfectas de una artista universal, de cómo el arte es una herramienta que alivia el dolor y hace feliz a las personas, que hace sentir y siente, que entiende y hace entender estos sentimientos. Pero, ¿por qué digo esto? Bueno, en primera instancia conviene meternos en estos episodios donde aparece James para poder explicar mejor cómo la serie usa este personaje para poder explicarnos el proceso artístico y lo complicado y solitario que suele ser el camino del artista para poder alcanzar la felicidad. Este primer capítulo es muy raro. Estamos hablando que literalmente empieza con Vimo cantando una canción, contando cómo lo embarazaron. ¿Entendés? Embarazaron a Vimo. Además, la canción dice lo siguiente. Oh, Vimo, ¿cómo pudiste quedar embarazado? ¿Quién es la madre? Oh, ¿quién es el padre? Te lo diré si lo mantienes en secreto. O sea, en esta versión Vimo hace referencia a ser la Virgen María. O sea, el capítulo empieza así ya de por sí, pero si estás acostumbrado a ver la serie de seguro que no te sorprende nada a este punto. Cuestión que mientras Vimo canta una inoportuna mariposa, decide intentar posarse sobre el huevo que sostiene en su cabeza y que sería su bebé en el juego del personaje, causando que se le caiga y se estrelle contra el suelo, haciendo de esta forma que Vimo llore. Aparecen en escena Finn y Jake para intentar calmarlo, pero no logran resultado, lo que da pie a la primera aparición de James Baxter con su cabellera rubia ondeando debajo del sol, en una aparición triunfal que nos da un indicio del aura de estrella que tiene James. El tipo no tarda ni 2 minutos y Vimo ya se está riendo. Es una máquina, James. Termina el número y se retira a seguir buscando otras almas en pena, dejando a Finn y Jake admirados con la habilidad de James con lo que vamos a llamar su arte. Con esto implantando en la mente de nuestros protagonistas la idea de hacer lo mismo que hace James. Y eso hacen, pero de una forma lamentable, obteniendo pésimos resultados al intentar relinchar su nombre en medio de un funeral. ¡Apa, geniecito que se cargan, eh! Creo que hay que encontrar a alguien más a quien animar. No estuvo bonito hacerlo en un funeral. O al intentar animar a una nena que lloraba por haber tirado su helado.
Llegando finalmente a la conclusión de que no pueden replicar el arte de James, deciden crear algo propio, ya que hasta el momento nomás estaban intentando copiarle descaradamente, como cierto artista con cierto gato. Es entonces cuando parten en camino de descubrir su propio proceso creativo, haciendo varias pruebas, sacando conclusiones, experimentando, inspirándose y fusionando, llegando a desvelarse para poder crear lo que más tarde sería su forma de hacer arte. Y creo que esta parte es sumamente importante, ya que nos da un vistazo de cómo es el camino real que tiene el artista para descubrir su propio proceso. En primer lugar, podemos ver el arte de James y de cómo este llega a cualquier persona y le alegra el alma, mostrándonos justamente lo que el arte hace en las personas que están dispuestas a recibirla. Y en segundo lugar, podemos ver a los protagonistas de la serie viendo con asombro cómo James logra consolar a Vimo justamente de esa forma, con su arte, sirviendo como una metáfora de la inspiración y del aprendizaje que tienen todos los artistas cuando comienzan a crear su propio arte, puesto que al principio Finn y Jake copian a James, simplificándolo en prácticamente gritos e imitaciones de relinchos. Y luego, cuando el proceso está terminado, logran hacer algo distinto, pero que sigue teniendo la marca de James, a pesar de ser diferente. La inspiración se puede ver en cosas como cuando Finn se balancea en Jake en forma de pelota, haciendo referencia al artista del que se inspiraron, puesto que no existe artista que no tenga inspiración en otro artista. Esto obviamente en todos los campos. De esta forma, concluyendo en una metáfora completa de cómo funciona el arte y el proceso creativo y de cómo este se contagia y se retroalimenta. Continuando con la historia del capítulo, Finn y Jake vuelven a probar y revisitan a las personas con las que habían fracasado en un principio. Vuelven con la nena del helado, a la que esta vez se le cayó un chupetín y esta vez sí funciona, aunque esta nena debe tener estas manos. Oh my God. Seguramente. Vuelven al funeral, que por alguna razón siguen ahí al otro día y también funciona, aunque no funciona tan bien. Finn y Jake terminan atormentando el espíritu del fallecido, el cual despierta en forma de un espectro furioso que está a punto de matarlos. ¡Me duele todo mi hermoso cuerpo! No te me apures, yo bloqueo este. Hasta que James Baxter aparece para salvar a sus discípulos con su arte, cerrando el capítulo y diciéndonos de esta forma que el aprendiz nunca superará al maestro. Es un capítulo simple pero que funciona. Tiene de todo un poco, desde el humor bizarro que caracteriza la serie hasta el trasfondo profundo en la historia, dándonos un vistazo de qué es el arte sin la necesidad de explicarnos nada. Diferente es la historia con el capítulo 19 de la 8ª temporada, el cual lleva esta misma fórmula a otro nivel. El capítulo titulado Caballo y Balón comienza de una forma muy similar a la del otro capítulo en el que había aparecido anteriormente. James Baxter vuelve a hacer aparición en la serie de una forma muy similar a como lo hizo la última vez, esta vez animando a una familia que llora el futuro e inminente fallecimiento del padre fuera de la casa de Finn y Jake, haciendo que en medio de su número ellos se escuchen el relinchar tan característico del nombre de James Baxter y decidan salir a verlo. En este capítulo es mucho más evidente el aura de artista consolidado de James, puesto que Finn y Jake son representados más como fans de la estrella y más tarde Finn se va a sentir agobiado por la presencia de James, teniendo accesos de nervios y ansiedad típicos de los fans cuando están cerca de su artista favorito. Cuestión que la familia que hasta hace un momento lloraba comienza a reír. James lo hace de nuevo y todo sale mal y la pelota de James revienta. Junto con ella, el viejo de la familia. James cae al suelo atónito y la familia vuelve a llorar para llevarse los restos de su familiar que acaba de explotar. De acuerdo a su última voluntad, los devuelven a la naturaleza mientras lloran. Pero la atención de la escena se centra en James, que ya no sonríe ni relincha su nombre. Parece que observara la nada misma y que no tuviera motivación ni siquiera para moverse. ¿Será esta una metáfora de la caída del artista? Los protagonistas ayudan a James a entrar a la casa en donde parece perdido y ausente. Jake dice que James es un artista imposibilitado de hacer su arte sin su herramienta, y que a eso se debe el súbito estado de shock de James. Y es posible, pero yo creo que se trata de algo más, ya que según había explicado Jake en el otro capítulo, James tiene una tienda de pelotas. No es eso. James perdió la motivación de hacer arte, y creo que no fue justo en el momento en que se le rompió la pelota, sino que era algo que venía de antes, de mucho antes.
Y esto solo fue el detonante para la depresión que sufre James. Algo que ya estaba sembrado en su mente y que se fue esparciendo de forma silenciosa, hasta que reventó junto con su pelota. En el capítulo, James es cuidado por Finn, el cual está sumamente nervioso al tenerlo dentro de su casa, pero trata de esforzarse por caerle bien y que vuelva a sonreír. Mientras tanto, en una historia secundaria, Jake busca el material para parchar la pelota en el basurero con la esperanza de que de esta forma el viejo James vuelva a ser feliz haciendo feliz a los demás. Entonces se pone más interesante. Jake se cruza con la princesa Harapos y este le oculta que esconde una pelota de playa a propósito y les dice solamente que debe haber una en algún lugar cuando obviamente no hay ninguna, y en su lugar, cuando creen encontrar una, es en realidad la misma princesa que los intercede para leerles uno de sus poemas, el cual parece ser de un carácter sumamente triste, a lo que vimos llora y dice lo siguiente: ¿Es tan malo? No, solo es muy triste. Me recordó a James Baxter, porque eres lo opuesto. Y ahora que perdió su herramienta artística, no puede trabajar, no volverá a hacer a nadie feliz de nuevo. Al decir de que es como James Baxter pero al revés, la serie nos dice de que hay muchas formas de hacer arte y de que esto no necesariamente tiene que transmitir felicidad. Además, luego, cuando decide ayudarlos y darles todas las pelotas que tenía escondidas la hija de Remil puta, se nos hace evidente de que la razón por la que se las había ocultado era justamente porque quería un público, alguien que la escuchara y que la viera, como todo artista, cosa que no siempre funciona, siendo un guiño para todos aquellos artistas que aún no han sido descubiertos y que esperan su oportunidad de mostrarse, y también de cómo no todo el arte es para cualquiera, mostrando el lado más amargo de esta profesión y de la soledad que puede llegar a atravesar el artista. Mientras esto sucedía, James Baxter continuaba con su crisis existencial en la casa del árbol, y se hunde en sus recuerdos de cómo comenzó con todo eso que consideraba el centro de su vida, el arte mismo. Vemos a otro James Baxter de otro tiempo, algo decaído y confuso, que sale de la ciudad no sin antes ver la monotonía de la vida de los demás caballos, el cansancio y la miseria mezclados en una imagen que, a pesar de estar a color, nos deja bien claro el mundo gris del que quiere escapar James. Decidido a irse, arroja su bolso a un río, revelando muchos fajos de dinero que flotan en el agua, dinero que debía ser de los ahorros de James. Este sigue con la mirada el recorrido que hace el objeto sobre la corriente hasta que ve una cueva a lo lejos. Decide meterse en ella y una vez dentro divisa entre la oscuridad la característica pelota de playa que sería más tarde su herramienta principal. Pero además de eso, James escucha el llanto lastimero de un murciélago que, al ver a James, vuela a posarse sobre su hocico, quizá en un intento de buscar consuelo del caballo, y vemos cómo nace el nombre del artista y su arte. James Baxter. James desarrolla rápidamente el espectáculo que lo caracterizaría más tarde, y el murciélago es el primer público de James. Deja de llorar y queda motivado por lo que él hace. Vemos el nacimiento del artista y el don que se manifiesta casi de forma mágica, y a diferencia del capítulo anterior, que nos mostraba el esfuerzo detrás del proceso creativo y de la búsqueda de una identidad artística, en este se nos muestra el simple y puro talento. James sigue recordando mientras afuera es detenido por Finn, que sigue intentando animarlo. El siguiente recuerdo de James es el de él frente a un gran público, y del murciélago que vuela otra vez con lágrimas en los ojos al ver a James compartiendo su arte con los demás, creyendo que aquel arte de James era de ellos solos, sin entender que el arte y el artista se dan al mundo en el momento en que deciden hacer arte. Y esto también es relevante, puesto que James, desde que empezó, sintió dicha al poder hacer feliz a los demás con su arte, dándole de esta forma un sentido a su vida después de haberlo perdido debido a la rutina y monotonía en la que se veía inmerso. Y sin embargo, en el momento en que la pelota se rompió, cayó en cuenta de que necesitaba otra cosa, de que hacía tiempo de que ya no era suficiente, que las risas ya no alcanzaban, que el arte que hacía ya no era tanto para él, sino que para los demás. Pensó quizá en todo lo que había sacrificado para llegar a donde estaba y para ser quien es. Pero ¿quién es? Es James Baxter por su arte, por su pelota, por la gente que conoce su nombre y lo que hace. Y sin eso, ¿quién es? Es este el momento donde podemos ver que el problema de James es que no entiende su identidad, que no sabe quién es sin hacer lo que hace.
El capítulo termina con Finn logrando darle una respuesta, aunque en realidad fue Shelby que tiene el mejor diálogo del capítulo y que tira los factos que hacían falta. Una jeringa de respeto. Te está haciendo raro. ¿Qué debo hacer entonces? Debes pegarle, amigo. ¿Qué? Pégale con tus palabras. Apuñálalo. ¿Qué? Con una jeringa gigante. De respeto. Con sus palabras, Finn le recuerda que más allá de todo lo demás, él sigue siendo James Baxter, con pelota de playa o sin ella, con su arte o sin ella, con la gente celebrándolo o sin ella. Y James reacciona. ¡Oye, James Baxter! ¡Eres un caballo genuino y único en tu especie! Y haces a mucha gente feliz solo por ser tú. Olvida la pérdida, James. Es hora de que James Baxter haga feliz a James Baxter. Justo en ese momento entra Jake con muchas pelotas de playa entregadas por la princesa Arapos. Se las ofrecen a James, pero él simplemente toma una, la observa y vuelve a dejarla, entendiendo qué era lo que necesitaba y qué no. Jake y Finn están tristes por no poder ayudar a su artista, considerando que han fracasado. Sin embargo, afuera James comienza a bailar, solo y para sí mismo. Terminando el capítulo con esta imagen. James Baxter. James Baxter. James Baxter. ¿Para quién está bailando? Creo que lo hace para él. James Baxter. James Baxter. James Baxter. Mostrándonos cómo muchas veces, en el afán de hacer arte y de entregarse a esta misma y a un público, el artista termina perdiendo noción de su identidad fuera de su mismo ser como artista, o como atracción del público, transformándolos en un objeto de consumo y perdiendo la confianza que yacía justamente en su identidad, teniendo al final que usar ese mismo arte para poder volverse a descubrir a sí mismos, después de la deformación a la que son sometidos por el mismo público, o por la misma exigencia del arte, como cuando dicen que el personaje se comió a la persona. De esta forma terminan estos capítulos, dejándonos un mensaje brutal sobre el arte y el artista, de una forma que podamos entender que no todos son rosas para los artífices de las cosas que vemos, escuchamos, leemos o jugamos. Que es complicado, que llegar a un público y poder transmitir las emociones que llevamos dentro y nuestra visión del mundo no siempre es posible, y que a veces se acaba la magia, que la perdemos en la exigencia de nuestra misma identidad como artista o por la exigencia de mantener a un público contento. Pero más allá de eso, podemos volver a encontrarla. Porque esa magia al fin y al cabo reside dentro de nosotros. No se trata de una musa o de un milagro, se trata de nuestra identidad, de nuestro proceso, de todo el camino como artista y de las razones por las cuales hacemos lo que hacemos. El artista vive de una forma muy acelerada. Generalmente siempre se siente decepcionado y no encuentra su proceso creativo ni su estilo, y mucho menos a un público que lo escuche. Y cuando por fin pasa, todo es increíble y fugaz. No sabemos cuánto puede llegar a durar, cuánto tiempo podamos mantener la magia o por cuánto tiempo nos van a mirar. El primer capítulo habla sobre el proceso creativo y el problema de la inspiración, así de cómo el plagio no funciona. Y el segundo es un camino sobre el viaje que le toca a la artista recorrer y el bache de la crisis existencial cuando no encuentra su identidad en ninguna parte más que en los vestigios de su arte, la que muchas veces ni siquiera entiende o recuerda cómo hizo. La historia de James es una explicación del arte y del proceso artístico completo, intentando responder qué es el arte y cómo se hace. Pero entonces, ¿qué es el arte? Si buscamos en Google nos va a salir que es hacer algo con cierta habilidad. Con esta lógica podríamos decir que si pintas una pared de blanco es arte, si lo hiciste bien. Aunque también aparece que es la actividad o producto realizado con una finalidad estética y también comunicativa, mediante el cual se expresan ideas, emociones y una visión del mundo. Y esta me parece un poco mejor, pero sigue siendo insustancial para lo que realmente sirve el arte. Sin embargo, si vamos a la filosofía, nos podemos encontrar con este viejo favorito y amargado Arthur Schopenhauer, al que el corrector me lo marca en rojo mientras escribo esto y me sugiere que la opción correcta sería Sancho Panchesco. Ni sabía que existía la palabra.
El arte proporciona una especie de tregua a la voluntad insaciable del hombre y permite una contemplación desinteresada del mundo. Si no, podemos encontrarnos con Nietzsche, que nos dice: el arte es la compensación de la realidad, una evasión de la tristeza y la injusticia de la vida, una afirmación de la vida misma. También nos podemos cruzar con Heidegger. La obra de arte pone en juego un mundo y la tierra, revela el ser de las cosas en su esencia más profunda. ¿Y por qué no uno de los griegos? La tragedia es la imitación de una acción que es completa y tiene cierta magnitud, que mediante la compasión y el temor produce la purgación de tales emociones. Y por favor omitamos a Platón. Con esto lo que quiero decir es que aunque las definiciones de arte que nos pueda dar Google están bien, son estas definiciones que pueden revelar algo de lo que realmente es la disciplina del artista. Schopenhauer miraba el arte como una forma de escapar del dolor de la vida y alejarse del deseo, e incluso experimentar la vida de una forma pura, ofreciendo una visión contemplativa del mundo. De forma parecida, Nietzsche veía el arte como una afirmación de la vida y una expresión de la voluntad de poder. Heidegger veía en el arte la capacidad de develar la verdad en las cosas, su verdadera esencia. Y Aristóteles pensaba que el arte podía disipar las emociones negativas de las personas. El arte es una herramienta universal para la felicidad humana y para poder entender el mundo y a las personas que lo habitan y lo habitaron. Un registro histórico, un mapa de pensamientos, ideas y críticas. Con el arte encontramos un lugar donde todo confluye, desde política y cultura hasta romance y terror. James Baxter nos ofrece esta mirada simplificada del oficio del artista y del arte y su proceso, y su momento en la serie es una excelente metáfora de todo esto. Para finalizar, en caso de que no hayas visto estos capítulos aún, te recomiendo que a pesar de haber visto este video, vayas a verlos de igual forma y los experimentes de forma propia, ya que otra cualidad del arte es que tiene distintas interpretaciones dependiendo de quién lo consuma, y que estas pueden ser igual de válidas que cualquier otra. Te pido que te suscribas y que cuando tengas un tiempo veas los demás videos donde de seguro puedes encontrar alguna cosa interesante y quién sabe, quizá un poco de arte.